En esta historia, seguimos a Lucía, una mujer atrapada en la rutina agotadora de la ciudad y el estrés del trabajo, que decide tomar un respiro en una cabaña junto al lago. Lo que comienza como una simple escapada se convierte en un viaje profundo hacia el redescubrimiento de sí misma. Entre paseos por la naturaleza, mañanas tranquilas y noches bajo un cielo estrellado, Lucía encontrará una nueva perspectiva sobre su vida. ¿Cómo cambiará esta experiencia su forma de enfrentar la rutina diaria? Acompaña a Lucía en este viaje de calma y reflexión. Las luces blancas y frías del monitor brillaban con una intensidad que taladraba los ojos de Lucía. Se encontraba sentada, como todos los días, frente a una montaña de documentos que se acumulaban sin cesar. Su oficina era un cúmulo de estrés encerrado entre cuatro paredes. Los teléfonos sonaban, los teclados se aporreaban frenéticamente y el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Lucía trabajaba como coordinadora de proyectos en una gran empresa en la ciudad, un trabajo que, desde fuera, muchos podrían considerar como un sueño hecho realidad. Sin embargo, con cada nuevo día, sentía como su vida se volvía más una prisión que una realización profesional. La rutina se había convertido en una espiral de correos electrónicos, reuniones interminables y problemas que parecían multiplicarse con cada solución. Cada mañana, al despertarse, la primera sensación que experimentaba era la de un peso en el pecho. La presión de saber que se enfrentaría a otro día lleno de expectativas imposibles. Era mediodía y Lucía apenas había tenido tiempo de tomar un sorbo de su café, que ya estaba frío y olvidado en un rincón del escritorio. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su intento de concentración en un informe que debía entregar en unas pocas horas. Dejó escapar un suspiro pesado y cogió el auricular. Sí, habla Lucía. Respondió, intentando mantener la voz firme. Al otro lado, una voz agitada comenzó a darle instrucciones, enumerando una lista de tareas. Asintió mecánicamente, tomando notas en una libreta que ya estaba llena de recordatorios, tachones y palabras subrayadas con furia. Colgó el teléfono y cerró los ojos, sintiendo cómo su cabeza palpitaba con cada latido de su corazón. No puedo más. Pensó. Necesito un respiro. El resto de la jornada no cambió demasiado, todo se sentía como una urgencia sin tregua. Los minutos pasaban arrastrando su energía hasta dejarla agotada. Cuando finalmente el reloj marcó las 6 de la tarde, Lucía se reclinó en su silla y miró por la ventana. La ciudad se extendía ante ella como una selva de asfalto y luces, caótica y ruidosa. La vista que había encontrado reconfortante al principio de su carrera, ahora era un recordatorio de la cárcel en la que se había convertido su vida diaria. Mientras apagaba el ordenador y recogía sus cosas, un pensamiento comenzó a formarse con fuerza en su mente. Necesitaba escapar. No era una huida permanente, lo sabía, pero sí algo urgente. ¿Cuánto tiempo hacía que no se tomaba un momento para sí misma, para alejarse del caos, para escuchar su propio latido? Con una claridad que la sorprendió, decidió que se marcharía. No más excusas. Era ahora o nunca. Camino a casa, mientras el ruido de la ciudad se mezclaba con los claxones y el murmullo de la gente, recordó un lugar que había visitado años atrás, una cabaña junto a un lago, que le pertenecía a una buena amiga. El recuerdo de aquel sitio se encendió como un faro en la oscuridad de su mente. Las aguas tranquilas, el murmullo del viento entre los árboles, el canto lejano de los pájaros. De solo recordarlo, su respiración agitada pasó a ser suave y profunda, como si su cuerpo recordara la paz de esos días. Llegó a su apartamento y cerró la puerta detrás de sí, apoyándose contra ella por un momento. Miró el espacio a su alrededor, los papeles desperdigados por la mesa,
la laptop abierta con notificaciones que seguían llegando. Una parte de ella quería sentarse y continuar con el trabajo, caer nuevamente en la rutina incesante. Pero algo dentro de ella se rebeló. No. Necesitaba romper ese ciclo, aunque fuera por unos días. Se dirigió al dormitorio y sacó una maleta del armario. Mientras la llenaba con ropa cómoda, un par de libros y artículos básicos, comenzó a sentir una ligera emoción. Iba a dejar la ciudad, aunque fuera por poco tiempo. Imaginó el camino hacia el lago, el aire fresco llenando sus pulmones, y una sensación de alivio la recorrió como una brisa suave. Revisó una última vez el contenido de la maleta y, satisfecha, la cerró de golpe. Pasó la noche sumida en pensamientos sobre la cabaña, planeando su escapada. A la mañana siguiente, cuando el despertador sonó, se levantó con una decisión que no había sentido en meses. Dejó el móvil apagado sobre la mesa del comedor y escribió un correo sencillo a su jefe. Me tomaré unos días libres. Estaré fuera de la ciudad. Unos minutos después, ya estaba en el coche, con las primeras luces del amanecer iluminando las calles vacías. El trayecto hacia el lago era largo, pero no le importaba. A medida que se alejaba de los edificios y los semáforos, sentía como la tensión se iba disipando de sus hombros. La carretera se extendía ante ella, bordeada de árboles y colinas. El cielo era de un azul profundo que se aclaraba con el paso de las horas, y Lucía se sintió por primera vez en mucho tiempo en control de su vida. Frente a ella, se abría la promesa de días tranquilos en la cabaña del lago. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos y campos de hierba alta, mientras el coche de Lucía avanzaba a buen ritmo. A cada kilómetro recorrido, sentía como la ciudad quedaba cada vez más lejos, como una vieja pesadilla que comenzaba a desvanecerse. La música suave del coche acompañaba el latido tranquilo de su corazón, que por primera vez en mucho tiempo no parecía apresurado. En el horizonte, el paisaje se abría paso, revelando poco a poco la silueta oscura del lago rodeado de árboles. Lucía bajó la ventanilla, permitiendo que el aire fresco llenara el interior del coche. Aspiró profundamente, capturando el aroma a tierra húmeda y resina. El sol, ya alto en el cielo, iluminaba el mundo a su alrededor con una calidez suave, envolviéndola en una paz que había olvidado que existía. Siguió manejando hasta que, finalmente, vislumbró la entrada de tierra que llevaba a la cabaña. A medida que avanzaba por el camino estrecho, escuchaba el crujido de la grava bajo las ruedas, un sonido que parecía darle la bienvenida al lugar. Al estacionar frente a la cabaña, apagó el motor y permaneció sentada unos momentos. Frente a ella, la cabaña de madera se alzaba entre los árboles, sencilla y acogedora. No había más ruido que el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las ramas. El lago se extendía a unos metros, se podían ver pequeños destellos de luz en su superficie, provocadas por el sol del mediodía y ese ligero vaivén del agua que baila al compás del viento. Lucía sonrió y cerró los ojos, permitiendo que la sensación de calma la envolviera. Llegué. Pensó, sintiendo un alivio que le recorrió todo el cuerpo. Se bajó del coche y se estiró, dejando que la tensión acumulada en su espalda se disipara. Sacó su maleta del asiento trasero y caminó hacia la cabaña. La madera crujió bajo sus pies al subir los escalones del porche, un sonido familiar que la hizo sonreír. Buscó las llaves en el bolsillo de su chaqueta, encontrando las viejas llaves de la cabaña con su característico llavero de metal en forma de ancla. Las introdujo en la cerradura y, con un giro suave, la puerta se abrió con un leve chirrido. El interior de la cabaña era tal como lo recordaba. Un espacio pequeño, acogedor, con paredes de madera oscura y una chimenea de piedra en una esquina. El aire olía a madera vieja y a tierra,
un aroma que inmediatamente la hizo sentir en casa. Caminó por la sala principal, tocando con los dedos los muebles rústicos, las estanterías llenas de libros y la vieja mesa de café. Abrió las ventanas, dejando que el aire fresco del lago se colara y despejara el ambiente cerrado. Dejó la maleta en el pequeño dormitorio y volvió a la sala. A través de una gran ventana, tenía una vista perfecta del lago. Se acercó y apoyó las manos en el alféizar, perdiéndose en la escena. El agua se movía lentamente, formando pequeñas olas que rompían suavemente contra la orilla. Las hojas de los árboles cercanos se mecían al ritmo del viento y las sombras danzaban en la superficie del agua. Observó cómo un par de patos nadaban cerca de la orilla, trazando líneas suaves en el reflejo azul. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Este era el refugio que tanto había deseado. De repente, sintió una necesidad urgente de estar aún más cerca de esa naturaleza serena. Salió de la cabaña y caminó por el pequeño sendero que llevaba a la orilla. La grava crujió bajo sus pasos y el olor a agua dulce se hizo más intenso a medida que se acercaba. Se detuvo en la orilla, donde las olas susurraban al romperse contra las rocas y la arena húmeda. Se agachó, dejando que sus dedos rozaran la superficie del agua. Estaba fría, pero reconfortante, como si la invitara a sumergirse en su calma. Lucía se enderezó y respiró hondo, llenando sus pulmones del aire puro que la rodeaba. Miró a su alrededor, el bosque se extendía en todas direcciones, un escudo verde que la aislaba del mundo exterior. Aquí, no había ruido de tráfico, ni conversaciones apuradas, ni teléfono sonando. Solo la voz de la naturaleza y el susurro constante del lago. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa tranquila y sincera que no había sentido en mucho tiempo. Decidió recorrer el sendero que bordeaba el lago, para familiarizarse con los alrededores. Caminó despacio, sintiendo la textura desigual del terreno bajo sus botas y disfrutando de cada paso. Las aves cantaban entre los árboles, y de vez en cuando, una brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y los pinos. Todo a su alrededor parecía vibrar con vida, una vida serena y ajena a las prisas de la ciudad. Tras unos minutos, se detuvo en una pequeña plataforma de madera que se adentraba en el lago. Se sentó en el borde, dejando que sus pies colgaran sobre el agua. El lago era un espejo que reflejaba el cielo y los árboles, y en su quietud, Lucía encontró un eco de la paz que estaba empezando a sentir dentro de sí. Se quedó allí, observando cómo las nubes se desplazaban lentamente sobre la superficie, disfrutando del simple acto de estar en silencio. Regresó a la cabaña un poco más tarde, sintiendo que ya se había reconciliado con ese lugar. La cabaña la esperaba con su acogedora sencillez, y mientras cerraba la puerta detrás de ella, supo que había llegado a su refugio. La ciudad quedaba muy lejos, y aquí, en este rincón junto al lago, había encontrado el espacio para respirar de nuevo. El primer rayo de sol se coló por las cortinas, proyectando un cálido resplandor en la habitación. Lucía despertó lentamente, envuelta en la quietud de la cabaña. Abrió los ojos y se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo la suavidad de las sábanas y el olor a madera vieja que impregnaba el aire. No hubo el molesto sonido de un despertador, ni el bullicio de la ciudad más allá de las ventanas. Solo el silencio apacible y la presencia reconfortante de la naturaleza. Giró sobre su costado y miró hacia la ventana. A través de ella, vio los destellos dorados del sol reflejándose en la superficie del lago, que se movía lentamente bajo la suave brisa matutina. Un sentimiento de gratitud llenó su pecho al ver el paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Era como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para permitirle respirar de nuevo. Se levantó despacio, dejando que el suelo de madera crujiera bajo sus pies desnudos. Caminó hasta la ventana,
se asomó y dejó que la vista la envolviera por completo. Los árboles que rodeaban el lago eran como gigantes silenciosos, inclinando sus ramas hacia las aguas como en un gesto de saludo. El canto de los pájaros resonaba en la distancia, una sinfonía de sonidos que le hablaban de libertad y armonía. Después de unos minutos contemplando el paisaje, decidió bajar a preparar un café. La pequeña cocina de la cabaña estaba llena de utensilios de cerámica y madera, con ese toque rústico que tanto la tranquilizaba. Abrió una ventana y el aire fresco de la mañana inundó la habitación, mezclándose con el aroma a café recién hecho. Lucía sonrió y se permitió disfrutar de ese momento, el ruido del agua burbujeando en la cafetera, el olor que se expandía por la estancia, el sonido del viento acariciando las hojas de los árboles afuera. Con la taza humeante en las manos, salió al porche y se sentó en una vieja silla de mimbre que había en un rincón. El sol acariciaba su rostro y el café le calentaba las manos mientras daba el primer sorbo. Frente a ella, el lago se extendía como un lienzo vivo, susurrando historias con cada pequeña ola que se formaba. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire puro, y cerró los ojos por un momento. La sensación de paz la envolvía, como un manto suave y cálido que alejaba cualquier pensamiento de prisa o ansiedad. A su lado, una suave brisa movió las ramas de un pino, liberando un aroma a resina y tierra húmeda. Lucía abrió los ojos y dejó que su mirada se paseara por los detalles del entorno. Los rayos del sol jugaban con las sombras, creando patrones cambiantes sobre la superficie del agua. Observó cómo algunos pájaros revoloteaban cerca de la orilla, lanzándose en picada para atrapar insectos o zambullirse en el lago en busca de comida. El día avanzaba con lentitud y ella disfrutaba de cada segundo, saboreando la tranquilidad que la rodeaba. Después de terminar su café, decidió dar un paseo por la orilla del lago. Se puso una chaqueta ligera y bajó los escalones del porche, sintiendo la frescura del aire de la mañana en su rostro. El sendero que bordeaba el lago estaba cubierto de hojas y pequeñas ramas caídas, y a medida que caminaba, el suelo crujía bajo sus botas, acompañando sus pasos con un ritmo calmado. Mientras avanzaba, notó que las gotas de rocío aún brillaban en las hojas y las briznas de hierba, como si la naturaleza acabara de despertar también. Se agachó un momento y tocó una de esas gotas con la punta de los dedos, sintiendo su frescura. El agua se deslizó por su piel, dejando un rastro húmedo que se evaporó con el calor de su mano. Todo a su alrededor era tan simple y, al mismo tiempo, tan lleno de vida. Lucía se quedó quieta, escuchando los sonidos que la rodeaban, el crujido de las ramas, el canto de los pájaros, el susurro del agua acariciando la orilla. El sendero la llevó hasta un pequeño claro donde una roca plana se asomaba sobre el agua. Se sentó allí, dejando que sus piernas colgaran sobre el borde y sus pies casi tocaran la superficie del lago. Desde ese lugar, tenía una vista completa del entorno, los árboles, el agua que se extendía hasta el horizonte y las montañas que se alzaban a lo lejos, coronadas por la luz del sol. El mundo se mostraba vasto, libre y, sin embargo, la hacía sentir parte de algo más grande. Hundió los dedos en el agua, disfrutando de la sensación fría y tersa contra su piel. Los reflejos del sol danzaban en la superficie, formando destellos y ondas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lucía cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación de quietud, de un tiempo que parecía estirarse y fluir como el propio lago. Allí, sentada en esa roca, sintió que había encontrado el lugar donde podía ser simplemente ella misma, sin expectativas ni preocupaciones. Regresó a la cabaña más tarde, con el espíritu renovado. Entró, dejando que la calidez del interior la acogiera. Mientras preparaba algo para desayunar, su mente se llenó de pensamientos tranquilos, libres del bullicio que siempre la acosaba en la ciudad. La vida en este rincón del mundo seguía su curso natural,
y ella se sentía como una hoja llevada por la corriente del lago, moviéndose a su propio ritmo. El día había transcurrido con una serenidad que Lucía no había experimentado en mucho tiempo. El tiempo parecía dilatarse en el lago, permitiéndole vivir cada instante con una calma profunda. Las horas pasaron entre paseos por los senderos arbolados, lecturas junto a la ventana y silenciosos momentos de contemplación frente al agua. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzó a inclinarse lentamente hacia el horizonte, bañando todo el paisaje con un dorado cálido y envolvente. Lucía se encontraba sentada en el porche, con una manta ligera sobre sus piernas y una taza de té en las manos. Observaba cómo el sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosas y púrpuras. Las nubes se convertían en pinceladas suaves sobre el lienzo del cielo, y el lago reflejaba esos colores, creando una imagen casi onírica. Los árboles se recortaban como sombras oscuras contra el fondo luminoso, y el viento había amainado, dejando al agua en una calma casi absoluta. A su alrededor, los sonidos del día se apagaban lentamente. Los pájaros que habían estado activos durante la mañana ahora se acurrucaban en sus nidos, emitiendo trinos suaves y esporádicos. Una quietud envolvente se apoderó del ambiente, como si la naturaleza misma contuviera la respiración en anticipación al momento mágico del atardecer. Lucía se dejó llevar por esa tranquilidad, permitiendo que el silencio le hablara. Era un silencio que lo decía todo, que traía consigo la promesa de descanso y renovación. Mientras observaba, la línea del sol tocó finalmente el horizonte y una suave bruma comenzó a elevarse del agua, como si el lago exhalara un suspiro al final del día. Cerró los ojos y se dejó envolver por esa sensación, permitiendo que la paz se asentara profundamente en su interior. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, el aire se volvió un poco más fresco. Lucía se acurrucó en la manta y tomó un sorbo de té, disfrutando de su calor en contraste con el aire que empezaba a enfriarse. Miró hacia el lago, ahora sumido en sombras y reflejos plateados bajo el cielo crepuscular. Unas estrellas comenzaron a brillar tímidamente, asomándose poco a poco mientras el azul del cielo se oscurecía. La noche se acercaba, trayendo consigo una quietud distinta, más íntima y serena. Después de unos minutos, decidió que era el momento de refugiarse en la cabaña. Se levantó y recogió su taza, entrando al cálido interior donde la esperaba un ambiente acogedor. Encendió la chimenea y se deleitó con el crepitar del fuego, el chisporroteo de las llamas que comenzaban a bailar en la leña. La luz anaranjada llenó la sala, proyectando sombras suaves en las paredes de madera. Lucía se quedó de pie un momento, observando cómo el calor se propagaba por la estancia, envolviéndola en una sensación de hogar. Se dirigió a la cocina y preparó una cena sencilla, un poco de pan, queso y frutas. Colocó todo en una bandeja y la llevó hasta la mesa del salón, cerca de la chimenea. Mientras comía, su mirada se posó en el fuego, hipnotizada por el movimiento de las llamas que bailaban y creaban figuras efímeras. El crujido de la madera al arder y el suave murmullo del viento afuera componían la banda sonora perfecta para ese momento de soledad y paz. La cabaña se sentía como un refugio, un lugar donde las preocupaciones y el estrés del mundo exterior no podían alcanzarla. Lucía se permitió relajarse por completo, sintiendo cómo su cuerpo se soltaba y se acomodaba en la silla. Recordó las tardes en la ciudad, donde a estas horas estaría corriendo de un lado a otro, preocupada por los correos no respondidos o las tareas pendientes. Aquí, todo era distinto, el tiempo fluía a un ritmo más lento, acorde al latir de su propio corazón. Cuando terminó de cenar, se acercó a la ventana y miró hacia el lago. La oscuridad lo había cubierto todo, pero desde la cabaña se podía distinguir el brillo de la luna que empezaba a alzarse en el cielo, iluminando tenuemente la superficie del agua.
La vista era tranquila, casi mágica. Lucía dejó escapar un suspiro largo y se sintió agradecida por haber decidido tomarse esos días para ella, para reconectar con lo esencial, con el simple acto de ser y estar en el momento. Regresó al salón y se acurrucó en el sofá, con una manta gruesa sobre sus hombros. La cabaña crujía suavemente, como si también se acomodara para pasar la noche. El fuego seguía chisporroteando y el calor que desprendía llenaba la habitación. Lucía tomó un libro que había traído y, por primera vez en mucho tiempo, se sumergió en la lectura sin prisas, saboreando cada palabra y dejándose llevar por la historia que se desplegaba ante ella. La noche continuó su curso, envuelta en una calma infinita, y ella se dejó arrullar por la sensación de paz y refugio que la cabaña le ofrecía. La noche había caído por completo sobre la cabaña, y el mundo afuera se sumía en una calma infinita. Lucía se encontraba sentada en el porche, envuelta en una manta, contemplando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve desde la ciudad. Se sentían tan cerca, como si pudiera alzar la mano y tocarlas. El aire frío de la noche rozaba su rostro, pero no le molestaba. Por el contrario, ese frescor la conectaba aún más con el entorno, con la quietud que emanaba del lago y del bosque a su alrededor. Miró hacia el lago, que ahora parecía un manto oscuro y sereno, reflejando apenas las estrellas más brillantes y la luna que se alzaba majestuosa sobre el horizonte. La superficie del agua estaba tan tranquila que parecía inmóvil, como si el lago estuviera dormido bajo la mirada atenta de la noche. Lucía sintió como esa quietud se filtraba en su interior, llenándola de una paz profunda que hacía mucho tiempo no experimentaba. Allí, rodeada de la oscuridad y del brillo tenue de las estrellas, podía escuchar su propio latido, un ritmo suave y constante que le recordaba que estaba viva. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco y puro. El aroma de los pinos se mezclaba con el de la tierra húmeda, creando una fragancia natural que la embriagaba. Era una mezcla de olores que hablaban de la vida en su forma más simple y auténtica, una vida que a menudo quedaba oculta por el bullicio y la prisa de la ciudad. Al pensar en ello, se dio cuenta de cuán desconectada había estado de sí misma. La rutina, las preocupaciones y el constante ruido de la vida urbana la habían alejado de estas pequeñas pero esenciales sensaciones. Se acurrucó un poco más en la manta y dejó que su mirada se perdiera en el firmamento. Las estrellas parecían parpadear, como si le susurraran secretos antiguos. Recordó cómo, de niña, solía mirar el cielo nocturno y soñar con aventuras y lugares lejanos. Había sido tan fácil perderse en esos sueños, dejar volar la imaginación. Pero al crecer, la realidad se había impuesto, llenando su mente de preocupaciones, obligaciones y metas que cumplir. Allí, sentada bajo ese manto de estrellas, comprendió que esa niña soñadora aún vivía dentro de ella, esperando un momento de calma para poder salir a la superficie. Sus pensamientos la llevaron de vuelta a la ciudad, a su vida diaria. Las luces, el tráfico, los constantes sonidos y la presión de estar siempre disponible y activa. Todo eso le parecía ahora tan lejano, casi irreal. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo sin una pausa, sin un respiro? El lago le había mostrado una forma diferente de existencia, una en la que no necesitaba correr ni preocuparse por cada detalle. Aquí, el tiempo se medía en amaneceres y atardeceres, en el cambio sutil de los colores del cielo, en los susurros del viento y en el canto lejano de los pájaros. Quizás, lo que necesito no es cambiar de lugar, sino de ritmo. Pensó. No se trataba solo de escapar a un lugar tranquilo, sino de aprender a llevar esa tranquilidad consigo, incluso en medio del caos. El lago le había regalado esa lección silenciosa, mostrándole que la paz no estaba necesariamente en el entorno, sino en la forma en que uno se conectaba con él.
Era posible vivir en la ciudad y, aún así, encontrar momentos para respirar, para escuchar el propio corazón y recordar lo esencial. Lucía se recostó en la silla, cerrando los ojos por un momento. Las palabras de esa reflexión se agolpaban en su mente y comprendió que lo más valioso que se llevaría de este viaje no eran solo los recuerdos de las aguas tranquilas o de las noches estrelladas, sino la promesa que se haría a sí misma de cuidar ese espacio interno de calma y de no dejar que el bullicio de la vida lo cubriera por completo. Permaneció en el porche un rato más, disfrutando de la magia de la noche. El murmullo del lago era apenas perceptible, un eco suave que la acompañaba mientras contemplaba el cielo. Sabía que este momento sería uno de esos que recordaría durante mucho tiempo, una joya de paz en el baúl de sus memorias. Cuando sintió el cansancio deslizarse por su cuerpo, se levantó despacio y se dirigió hacia el interior de la cabaña. Cerró la puerta con cuidado, dejando la noche afuera, pero llevándose un pedazo de su serenidad consigo. Dentro, el calor la recibió con los brazos abiertos. Caminó hasta el dormitorio y se dejó caer en la cama, acurrucándose bajo las mantas. A su alrededor, la cabaña crujía suavemente, como si se acomodara para la noche. Lucía sonrió en la oscuridad, sintiendo una calidez que iba más allá del mero abrigo. Era la sensación de haber encontrado, aunque fuera por un instante, un refugio no solo en la cabaña, sino dentro de sí misma.